verbal en tiempo pasado, ¿verdad? Que usa rima y parlay o también rima y o parlay, ¿no? Claro que sí. No carrimasa, yo hablaré, ¿no? No, no hay hola en quechua, ¿ya? Que usa, no hay hola en quechua, ¿no? De hecho que hay formas de empezar una plática, ¿no? Puedo decir rimaikulaiki, huayquichay, imansutiki, hay varias formas de empezar una plática, ¿no? Pero per se la palabra hola no hay, ¿no? Rimarikusun ari irekuse rimarikusun, ¿ya? Así que empecemos, callarisunchis o callarizun, ¿ya? Huayquichaykuna, Alincho Manachu, Ricky, a ver, nuestra panacha Rosario nos dice, ¿cómo se dice te quiero mucho? Te quiero se dice munakuiki. Y si yo quiero decir te quiero mucho, puedo decir anchata munakuiki o nishuta munakuiki, dependiendo del nivel de lo que tú quieres, ¿no? A ver, nuestro amigo Jorge nos dice, no katakirani yachewasipi, excelente, guay, ¿cachai? Jorge, ¿no? Taki, cantar, noca, yo, taki, cantar. Acá nuestro amigo Jorge nos está diciendo takirani y lo está conjugando en tiempo pasado. Takirani, canté en tiempo pasado, ¿verdad? No katakirani. Entonces, ya estamos empezando que el sufijo rani es el sufijo de conjugación verbal para la primera persona, o sea, para yo, en tiempo pasado, rani, ¿no? Claro que sí, por ejemplo, yo puedo decir wakarani, lloré, ¿no? Makarani, pegué, ¿no? Wakarani, lloré, makarani, pegué, en tiempo pasado, ¿verdad? Kusa, puni, rimarani, hablé, ¿no? Purirani, caminé, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el sufijo de conjugación verbal en tiempo pasado para la primera persona singular, o sea, para yo, para noca, es rani. A ver, repita conmigo, rani, ¿no? Por ejemplo, rantirani, compré. Munakurani, ¿no? Le quise, ¿no? Allí en mi taitai nos dice nuestro amigo Marco, así, noca tusurani, yo bailé, tiempo pasado, ¿verdad? Pero para yo, noca tusurani, yo bailé. A ver, nuestra panacha Sonia nos dice, kan rimaranki, claro que sí. Kan rimaranki, excelente. A ver, pai rimaran, kusa no canchis rimaranchis, claro que sí, ¿no? Excelente panacha y Sonia, muy bien, excelente. A ver, sigan compartiendo. Purirani nos dice nuestra panacha Marilia, purirani, caminé. Noca, puedo decir noca purirani. En este caso, primero estoy utilizando el pronombre y a su costado el verbo conjugado, ¿verdad? Noca purirani. Pero también puedo decir purirani y se entiende como caminé, ¿no? ¿Quién? Yo. ¿Quién? Yo caminé, ¿verdad? Kusa, pai parlan, él o ella habla, ¿verdad? ¿Cachai, Saúl? Kusa Yurahruna quiere decir hombre blanco, ¿ya? Tarirani, encontré. Tari es encontrar, tarirani, encontrar. A ver, nuestro amigo Renzo nos dice, sufrirani. Noca aparirani, ¿no? Apari, ¿no? Apari es como que llevar, ¿no? O puedo decir aparani, noca aparani, yo llevé. Rick, chainacho, manacho, guayacachaykuna, panachaykuna. Muy bien, excelente. Noca aparirani, noca parani, ¿no? Canchis, no. Canchis chunca es 70, ¿ya? Y 77 es canchis chunga, canchis neo, ¿no? Nuestra panacha Carmen nos dice, a ver, ¿qué nos dice? Noca pujarani, yo jugué. En tiempo pasado, ¿verdad? Noca pujarani, yo jugué, ¿no? Cosa, muy bien, a ver, excelente. Ahora sí, para la segunda persona singular. Noca, yo, ¿verdad? Para noca, el sufijo de conjugación verbal en tiempo pasado es rani, ¿no? Cosa. Y para tú, o sea, para la segunda persona singular, ¿cuál es el sufijo de conjugación verbal en tiempo pasado? Ranki, ¿no?
Kan puriranki, tú caminaste, ¿no? Kan puriranki. Kan wakaranki, tú lloraste, ¿no? Claro que sí. Kusa. A ver, nuestra pantalla Carmen nos dice, no kakusikusa, no kakusikusa, yo me alegraré, ¿no? Eso ya es en tiempo futuro, ¿ya? No tarikurani kolketa ñampi kusa panachay Vanessa. Tari es encontrar. Tariku es encontrarse, ¿ya? Kolke es kolke. Money inglés peninchirik. Kolke es plata, dinero, ¿ya? Allintuta, Guayqueche, Roger y Mainaya Tarikusian, que a ver, nuestra panacha Ana nos dice, Kan puriranki. Kan puriranki quiere decir, tú caminaste, ¿no? Kan wakaranki, tú lloraste, ¿no? No kakawarani, o sea, yo miré, nos dice nuestra panacha Ana, y está correcto, muy bien, ¿no? Excelente, Guayquechay Rómulo. Muy bien. Efectivamente, es igual que en el tiempo presente, solo que agregamos la ra, ¿no? Antes, ¿no? Antes de los sufijos de conjugación verbal en tiempo presente, ¿no? Antes de esos sufijos le agregamos ra, ¿no? Kusa, Guayquechay Rómulo. Muy bien, excelente, ¿no? Vamos por los 400, nos dice nuestro Guayquecha Tuco. A ver, yo sé que podemos llegar a 400, ¿verdad? A ver, hagamos el intento, a ver, sigan compartiendo Guayquechaykuna Panachayuna. Yo sé que podemos llegar a 400, ¿no? Allintuta Campas nos dice nuestra panacha Cindy. Allintuta, buenas noches, ¿no? Kusa. A ver, nuestra panacha Sonia nos dice, Cancuna rimanquichis. Cancuna, ustedes, rimanquichis, ustedes hablan, ¿no? Paikuna rimanku, ellos hablan, ¿no? Paikuna rimanku, ¿no? Y en tiempo pasado puedo decir Paikuna rimaranku, ellos hablaron. Y Cancuna rimaranquichis, ¿no? Claro que si ustedes hablaron. Muy bien, a ver. Allinta sachachiwanki yachachiwanki, querrá decir nuestro vejecha, nuestro amiguito, nuestro hermanito Renzo, ¿no? No katarikunani warma yanaita kusa panachay Melanie, ¿no? Kusa, excelente. Añay Isat Chalco Sucapuca. A ver, no se olviden de compartir nuestra transmisión, ¿sí? A ver, sigan compartiendo, denle like a nuestra transmisión y también su me encanta. Ya, Kusa nos dicen, a ver, Campagnapaiku Ayacuchumanta Kusa Añay Guayquechay Pedro Añay Puna Añay. Nuestro amigo Justo Ruiz nos dice Allintuta significa buenas noches, ¿no? Allintuta, ¿no? Allinchisikachun Guayquechay Saúl Campagpas, ¿no? Kusa, muy bien. A ver, sigan compartiendo nuestra transmisión, ¿ya? Cancuna Yupanquis, ustedes cuentan, ¿no? Saludos desde Sartimbamba, nos dice nuestro amigo Justo. Añay Guayquechay. A ver, sigan compartiendo nuestra transmisión, ¿ya? Me encanta, dice nuestra palacha Alexandra, ¿no? Allintuta quiere decir buenas noches. Kusa. A ver, nuestra panacha Edith nos dice, no kamikuni, yo como, ¿no? Yo como, ¿no? Noka mikurani, yo comí. Noka mikuni, yo como, presente. Noka mikurani, yo comí, tiempo pasado, ¿verdad? Kusa panachay Edith, muy bien. A ver, nuestra panacha Patricia, nuestra hermanita, nuestra amiguita Patricia nos dice, noka tarirani, yo, noka tarirani, yo encontré, en tiempo pasado, ¿verdad? Kusa, kan tariranki, tú encontraste, también en tiempo pasado, ¿verdad? Pai, él o ella, ¿no? Pai, tariran, él o ella encontró, ¿no? Kusa, a ver, no canchis, nosotros el inclusivo, ¿verdad? No canchis, tariranchis, correcto, panachay Patricia, no canchis, tariranchis, nosotros encontramos, ¿verdad? Kusa, a ver, por último ahí nos dice nuestra pantalla Patricia, no kaiku, solo nosotros el exclusivo, ¿verdad? No kaiku,
taripaiku, ¿no? Tariraiku panachay, no tariparaiku. No está mal el sufijo pa en este caso, ¿no? Es nokaiku tariraiku. Nosotros encontramos, ¿verdad? Kusa